Bienvenidos al módulo 9, el registro del medidor. ¿Cómo registra el medidor? Mire, hemos venido hablando de toda una secuencia para llegar acá. Entonces veamos, es el registro del medidor. Aún no sabemos si está registrando bien o está registrando mal. O sea, todavía simplemente vamos a ver cómo registra el medidor. ¿Cuál es el principio? Si registra bien o registra mal, lo vamos a ver en el siguiente curso. El registro del medidor, tenemos aquí una gráfica. Vamos a explicar esta gráfica en qué consiste. Yo tengo aquí unas resistencias, una plancha, tengo alumbrado incandescente, tengo estufas eléctricas, tengo hornos. Entonces todo esto que es resistivo es potencia activa. Todo lo que sea aquí resistivo es potencia activa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aplico aquí un voltaje y aplico una fuerza y esto me va a producir una corriente, y entonces esa corriente, todo esto que pasa aquí, ¿sí? Los kVA en un circuito resistivo, los kVA son iguales a los kilovatios, que lo vimos cuando veíamos las potencias, cuando veíamos cuando teníamos prueba función en el teorema de Pitágoras, teníamos las funciones trigonométricas. Entonces ahí en las funciones trigonométricas encontramos que en un circuito resistivo los kilovatios son iguales a los kVA. Entonces todo lo que le aplique yo aquí es resistivo, voltios por amperios dividido en 1000, que son los kVA, y como es resistivo son kilovatios también. Entonces todo eso pasa por el medidor ve kilovatios hora, vea, kilovatios hora, el medidor no ve nada más. Pero eso es cuando yo lo instalo, lo reviso con una resistencia, un bombillo incandescente, una resistencia que se hacía anteriormente en las revisiones, se llevaba una resistencia y se hacía la prueba para verificar si eso que yo le colocaba acá, esa resistencia, la potencia, esa resistencia estaba siendo registrada por el medidor. Ahorita vemos cómo registra el medidor. Pero aquí por fuera, normalmente en una instalación hay una carga que son las neveras, que son los congeladores, que es el alumbrado fluorescente, que son los ventiladores, las licuadoras, los motores. Todo eso tiene un componente inductivo. Ese componente inductivo, ¿sí?, que es la corriente que alimenta los campos, consume los campos magnéticos. Entonces, si yo la coloco, va a quedar aquí por fuera y el medidor no la ve, porque el medidor ve kilovatios, ve potencia activa, o sea, ve kilovatios, no ve kVA. Entonces, ¿qué pasa con ese medidor? Que para yo poderlo verificar, simplemente quito toda esta carga acá y la monto acá. ¿Qué registra el medidor? Registra lo que son las resistencias y la potencia, la corriente útil. La corriente útil es la de las resistencias. Toda esa corriente pasa por acá. Toda la corriente pasa por acá. O sea, lo que entra lo pasa todo por el medidor. Esa es la corriente útil. ¿Cuál es la otra corriente útil? La que se convierte en trabajo, ¿sí? La magnetizante no, que es la de arriba. Entonces se convierte en trabajo. Dice uno, pero ¿cómo así que hay una corriente que se convierte en trabajo? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Entonces, hay una corriente, voy a dar el ejemplo aquí con una grafiquita que me voy a adelantar a esta, es esta. Les digo yo, ¿cómo haya uno los kilovatios, que lo vamos a ver cuando veamos los censos? Cuando no tengo placa de características, tengo que tomar corriente y voltaje y multiplicar la corriente por el voltaje y dividir en 1000, entonces así hallo los kilovatios. Aquí, ¿cómo hallaría yo los kilovatios, por ejemplo, en un motor de una acerrío, motor grande de un acerrío? Entonces llego y el motor no tiene placa de características. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando el motor no tiene placa de características? Si tengo que tomar la tensión y la corriente. Entonces, yo le digo al señor del acerrío, por favor, enciende la máquina, y enciende la máquina, y yo le tomo 20 amperios. Entonces digo, con eso ya hallé la potencia del motor. Y resulta que esos 20 amperios prácticamente es el consumo del campo magnético del motor. Entonces eso no lo registra el medidor. Pero entonces le digo, ¿cómo hago yo para hallar de verdad la potencia
de la máquina, del motor. Entonces yo le digo, hágame el favor y corte un trozo de madera grande, córtelo, ponga a trabajar la máquina, primero estaba en vacío, le digo córtelo, y cuando lo corta veo que inicialmente eran 20 amperios y se subió a 50 amperios. Entonces, ¿cuánto aumentó? 30. Entonces, 20 serían el campo, lo que consume el campo magnético, y 30 lo que se me convirtieron en trabajo. Los 20 no los ve el medidor y los 30 sí los ve el medidor, que son trabajo. Entonces, acá atrás, mira, vuelvo acá. Entonces, los 20 estarían aquí arriba. Aquí haría total en la entrada 50, pero se encontrarían 20 aquí en esta parte que no los ve el medidor y 30 que se convirtieron en trabajo. Esos 30 que fue lo que me aumentó y se convirtieron en trabajo, sí los ve el medidor. O sea, el medir potencia útil, la que se convierte en calor o se convierte en trabajo. La constante ya la vimos nuevamente, que la constante es el KH, que es tecnología americana, que es vatios por revolución por impulso, y la tecnología europea, que son el KD, que son revoluciones por kilovatio hora o por impulso, ¿sí? Entonces, ese ya vimos aquí el mismo ejemplo allá, cómo se sacó, cómo se obtuvo, y vamos a ver el registro del medidor. El registro del medidor, ¿cómo es? Hay una forma, el medidor tiene algo que es ahí, ¿por qué tratamos el KH y el KD? Porque eso está escrito en todos los medidores, está en la placa de características. Entonces, hay una fórmula universal, es que los vatios son iguales a 3.600.000 por el número de horas, 3.600.000 por el número de giros, y dividido en la constante por el tiempo. ¿Esa constante cuál es? El KD. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la fórmula, la constante del KD, el KD es revoluciones por impulso por kilovatio hora, ¿sí? 3.600.000 la constante de la fórmula. Esto es una fórmula que compara la energía con el trabajo. Ahora, el número de vueltas que da, el N es el número de vueltas que da el disco o los impulsos que contamos en los electrónicos, y el tiempo es lo que duraron en dar esos impulsos que contamos. Entonces, ¿qué hago acá? Aquí en adelante es puras matemáticas. Simplemente quiero, como nosotros no cobramos en vatios sino en kilovatios, entonces aquí en kilovatios tengo la fórmula inicial. Entonces, ¿qué hago para dividir? Para trabajar con kilovatios esta fórmula, para convertirlo en kilovatios, pues divido 1000 al lado y lado. Entonces esto ya lo convertí en kilovatios, y al dividir 1000 al lado y lado, entonces me queda 3.600.000 por el número de vueltas dividido en el KD por el tiempo. Entonces, para convertirlo a kilovatios, porque nosotros no cobramos vatios sino kilovatios, entonces divido a 1000 al lado y lado. Entonces, al dividir 1000 al lado y lado, ya aquí al dividir vatios sobre 1000 me queda kilovatios, y 3.600.000 por el número de vueltas dividido en la constante, dividido en 1000. ¿Qué fue que dividí? Entonces, 1000, ¿qué tiene denominador aquí? El 1. En mi país a esto nos llamábamos y nos enseñaron, es que la ley de las orejas, que era producto de extremos igual a producto de medios. Entonces, cuando uno hacía esto aquí, multiplicaba producto de extremos igual a producto de medios, quedaba como una orejita. Entonces, a muchos nos enseñaron que era la ley que aplique la ley de las orejas. Cuando aplicamos la ley de las orejas, queda 3.600.000 por el número de vueltas dividido en 1000 por el KD por el tiempo. Ahí sí ya me quedó la fórmula. Entonces, mira, aquí como tengo 1000 abajo, simplifico aquí con 3 ceros de arriba, y entonces los kilovatios son iguales a 3.600 por el número de vueltas dividido en el KD por el tiempo. Esa fórmula es la fórmula de tecnología europea, 3.600.000. Eso es lo que me registra el medidor. Todavía no sé si es bueno o malo, pero ese es mi registro con esos datos. Entonces, el tiempo, ¿con qué lo tomo? Con un cronómetro, en segundos. Tengo que tomar el tiempo al tiempo en el mismo momento que tome la carga, o sea, los voltios y los amperios. Entonces, aquí en la tecnología americana hago lo mismo. Como tengo los kilovatios ya acá, estos kilovatios, la tecnología americana, europea, 3.600.000 por el número de vueltas dividido en el KD por el tiempo. Y entonces, como lo estábamos viendo en el módulo pasado, ¿sí? El KD es igual a 1000 sobre el KH, entonces reemplazo el KD aquí, que es 1000 sobre KH. Entonces, cuando tengo 1000 sobre KH, aquí tenemos de denominador el 1, entonces me va a quedar 3.600.000 por el 3.600 por el KH, por el número de vueltas, dividido en 1000 por el tiempo. Entonces, aquí simplifico 1000, divido aquí, entonces me va a quedar es 3.6. Entonces, me va a quedar 3.6
por el KH por el número de vueltas sobre el tiempo. Y esta sería mi fórmula cuando yo trabajo en un país donde hay tecnología americana y trabajamos con tecnología americana. Kilovatios igual a 3 en tecnología europea. 3.600 por el número de vueltas de ion en KB por el tiempo, y en tecnología americana 3.6 por el KH por el número de vueltas de ion en el tiempo. Aquí es cuánto me registra el medidor, todavía no sé si me registra bien o mal, lo vamos a ver en el próximo curso. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitar mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás material complementario para esta charla.